Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Diana Costa, su coach, ¿cómo van todo? ¿Cómo van en ese grupo? Hoy de nuevo, cerrando ya el 2019 con tardes de PNL, contenta, muy contenta, completamente satisfecha de todo el trabajo que se ha hecho hasta el momento. Quiero comunicarles que pues finalmente este grupo y esta posibilidad de estar trabajando con ustedes en estas tardes de PNL obviamente sale y nace de la cumbre, ¿verdad? De neurolingüística. Entonces me da la posibilidad de trabajar con ustedes como grupo. Estoy completamente dichosa y feliz de cerrar este año con su audiencia, con la posibilidad de que me vean. Y bueno, bienvenidos a Tardes de PNL. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Hoy vamos a tener una conversación sobre nuestras conversaciones, o sea, sobre nuestros diálogos internos. Porque es importante identificar que nosotros regularmente tenemos diálogos con nosotros mismos y cómo hacerlos más eficaces. Y adicionalmente vamos a ver el día de hoy todas estas preguntas que yo me hago, digamos que al respecto de las cosas que vivo regularmente. Nosotros en los actos lingüísticos básicos nos hacemos preguntas. Entonces hoy vamos a ver también el poder que tienen estas preguntas, ¿cierto? En mi vida y cómo organizarlas para que sean más efectivas y me puedan llevar realmente a respuestas efectivas. Como ustedes ya saben, mi nombre es Diana Costa. Soy coach, mentora, formadora de formadores y hoy vamos a hablar de la comunicación interna. Ustedes saben que este tema a mí me apasiona. Uno, pues porque es mi carrera, ¿cierto? Y es mi base fundamental de mi aprendizaje y adicionalmente porque lo llevo en el alma. Entonces me gusta trabajar los procesos de comunicación porque estoy completamente segura que son la base fundamental para muchas de las situaciones, acciones y procesos que yo vivo en el día a día. Y por eso es importantísimo ser muy conscientes de cómo nos comunicamos internamente y cómo nos comunicamos con los otros. Entonces, vamos a hablar un poco de los diálogos internos. Los diálogos internos son todas aquellas frases, palabras, preguntas, ¿cierto? Que yo tengo reiterativamente conmigo, por eso se llaman internos, porque me nacen de mí, salen de mí, ¿cierto? No los comunico con nadie más, sino solamente conmigo. Desde esa posibilidad, esos diálogos internos claramente vienen estructurados de unas palabras que son las que pueden llegar a generar algún poder en mí o no que me limite, principalmente. Hay unas palabras que solemos repetirnos regularmente o utilizar unas palabras que aparte de que utilizamos regularmente o que las regularizamos en nuestro vocabulario, tienen mucho poder. Son muy significantes en mi vida. Entonces es por eso que es importantísimo identificar cuáles son las palabras que yo me repito regularmente, ¿verdad? Y qué impacto tienen en mi vida. ¿Por qué el impacto? Recuerden, siempre nosotros somos cerebro, emoción, o sea, ideas, emoción y acción. Si hay una palabra que tiene un poder específico y puede llegar a ser limitante, pues finalmente no me va a permitir llegar a donde yo quiero llegar. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo más grande que tengo porque es el ejemplo que yo practico en mí y he practicado durante los últimos muchos años y es la palabra problema. La palabra problema para mí, en mi significado, ¿cierto? Lo que ha significado es tener situaciones adversas en la vida, tenía mucha situación emocional, mucho proceso emocional, ¿cierto? Porque digamos que lo vi o digamos que en mi proceso entendí en su momento que los problemas eran como lo peor que nos podía pasar en el mundo, ¿verdad? Entonces yo traigo una carga emocional con la palabra problema muy grande y adicionalmente pues digamos que cargaba con esa creencia. ¿Cómo pude sustituirla?
O bueno, ¿cuál es el objetivo? Sustituirla, ¿verdad? Sabemos que las programaciones que tenemos vamos a transformarlas, ¿verdad? Vamos a utilizar ese espacio que queda para rellenarlo y para que sea así de esta manera consistente. Entonces, ¿qué necesito entender principalmente y que es importantísimo que nos quede súper claro en la cabeza? Hay palabras que para nosotros tienen un sentido fuerte y es un sentido pesado, ¿cierto? Tienen un sentido que nos condiciona, tiene un sentido que acelera la chispa. Por ejemplo, cuando yo digo yo estoy increíblemente molesto y evidentemente estoy increíblemente molesto, emocionalmente la palabra tiene una relación y una connotación muy fuerte para mi cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente estoy furioso, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me repito ciertas palabras que me condicionan emocionalmente? Son disparos emocionales. Lo que van a hacer es en algún momento limitarme. Entonces, si yo hablo con una persona y quiero decirle que me siento abrumada o que últimamente me he sentido muy abrumada, tiendo a repetir esa palabra regularmente en una conversación, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Que ese es su estado de ánimo regular. Asimismo, necesitamos ver las palabras con el poder que pues digamos que las mismas conllevan, ¿cierto? Y de ahí es muy importante que las palabras que nosotros identifiquemos que nos limitan, empecemos a encontrarle un significado diferente. Entonces, como les decía, para mí la palabra problema fue sustituida por tengo una situación. Me ayudaba emocionalmente a controlar, ¿cierto?, ese impacto que tenía en mi cuerpo, en ese impacto emocional, y yo podía ver la situación de una manera completamente diferente. Y hay muchas palabras más, por ejemplo, las personas que se sienten abrumadas o las que dicen a toda hora qué estrés. No, y les cuentan no, eso es estresante, eso que estrés. Finalmente, ¿cierto? Esa emoción que les genera el estrés la pueden estar trasladando en su cuerpo en cualquier momento del día, solamente en las conversaciones que tiene con otros. Entonces, por eso es muy importante identificar ¿cuáles son esas palabras que yo estoy repitiéndome regularmente o repitiéndole a otros? Voy a poner algunos ejemplos como para que, pues digamos que nos podamos identificar con alguno. Lo importante es, si encontramos en esta lista que les voy a dar, si encontramos alguno de ellos, por favor, tomemos nota. Es más, empecemos a tomar nota a ver cuál creen ustedes que es la palabra que se relaciona más con un estado de ánimo y obviamente que se repiten regularmente. Entonces, por ejemplo, me siento enojado. ¿Cómo yo puedo trasladar esa palabra me siento enojado? O sea, me siento una palabra que no tenga tanto poder, ¿cierto? Me siento incertidumbre, ¿cierto? Claro, el enojo también me puede generar incertidumbre porque es algo que yo no controlo. Entonces, al decir siento incertidumbre, controlo mi emoción, ¿cierto? Controlo y le bajo la intensidad de la emoción que tiene esa palabra en mí. Por ejemplo, deprimido. Hay personas que en todo momento hablan desde el punto de vista de depresión. Escuchemos un poquitico cuando interactuamos con otros, que esto es muy importante, porque la persona que se repite continuamente, uy, no, qué depresión, esto es deprimente, uy, qué deprimido me siento, y cualquier cosa puede llegar a ser susceptible, ¿cierto?, para que esa persona se deprima o que exteriorice verbalmente que está deprimido. Entonces es muy importante ver cómo yo puedo, ¿cierto?, darle la vuelta, reemplazar esa palabra. Ok, ¿cuál es la relación de un estado de depresión? Un estado de tristeza, ¿cierto? Entonces posiblemente me siento un poco triste, ¿verdad? Para no darle esa connotación regular. No quiere decir que la persona que diga todos los días estoy estresado es porque realmente lo esté, o estoy ansioso es porque realmente lo esté. Lo que pasa es que también estamos programando situaciones de ese peso en nuestra cabeza. Entonces me siento fastidiado.
qué fastidio, y que todo, para todo es un fastidio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo trasladar esa palabra o modificarla? Ok, si no puede ser fastidiado, me siento como incómodo, ¿cierto? Porque le quita y le resta importancia y puedo utilizarla mejor. Miren, les quiero contar algo al respecto de estas palabras. Todo esto me lo ha enseñado mi mentor Tony Robbins en sus libros, en sus cátedras, en sus entrenamientos, y estoy completamente convencida de que es así porque en mi vida ha generado eso, ¿verdad? Personaje, Anthony Robbins, tiene una conversación con un amigo que le dice que regularmente, bueno, que en la conversación que tienen más de tantas X palabras, muchas palabras, era la palabra estresado, ansioso. Entonces, deprimido, no, perdón, la palabra era deprimido. Entonces, que depresión, que andaba deprimido, y muchas veces esa persona le repitió a Anthony Robbins que estaba verbalizándolo, obviamente, que estaba deprimido. ¿Qué pasa? Anthony le sugiere, ¿cierto?, que lo que haga es transformar esa palabra, ¿sí? Transformarla por una palabra un poco más suave, que no tuviese una connotación tan fuerte, y luego identificar, ¿cierto?, cuál era realmente el momento emocional que se estaba viviendo desde ahí. Entonces, lo primero que le decía es, transforma la palabra, y de aquí en adelante trata de que esa palabra no exista en tu vocabulario, reemplázala por esa, reemplázala por otra, ¿cierto? Pero reemplázala, trata de que no esté tan frecuente en tu vocabulario para que esto no sea de condición y programación, que es lo primordial. Bueno, sigamos. Fracasado. El proceso del fracaso es bien importante también hablarlo, porque llegan momentos, situaciones, edades, ¿cierto?, que queremos, digamos, que estar en situaciones completamente diferentes a las que vivimos, y es completamente normal. Y es completamente normal que en ese proceso podamos sentirnos un poco fracasados. Entonces es importantísimo cambiar esa palabra. ¿Por cuál la podríamos? Tal vez, ok, me siento en aprendizaje, o necesito aprender más, ¿verdad? Antes de manifestar, ¿cierto?, este proceso de fracaso. Me siento herido. Hay muchas personas que viven procesos emocionales muy fuertes que tal vez no comprendemos, ¿cierto? Pero y todos los días están repitiendo regularmente esa herida o ese profundo dolor que siente su corazón. Entonces es importantísimo que pueda cambiar esa palabra con molestia, claro, porque finalmente la molestia parte de un proceso, el dolor muchas veces pasa por la molestia, ¿verdad?, por el enojo. Entonces puede ser una palabra de reemplazo, precisamente porque es la base fundamental, ¿sí? O lo puede decir, me siento muy incómodo, ¿sí?, o me sentí poco valorado, o me sentí mal interpretado. Estas palabras se pueden cambiar regularmente para mi beneficio, ¿verdad? Para que no tengan tanto impacto en mi vida y en mis procesos emocionales. Me siento irritado. Ok, si eso me irrita tanto, ¿qué pasa? Estimula, saca poder de mí, ¿verdad? Entonces me siento estimulado. O me siento rechazado. También hay muchas personas que trasladan sus procesos de rechazo. O sea, se evidencia fácilmente que tienen procesos de rechazos involucrados. Entonces, ¿cómo cambiar esa palabra rechazado? Tal vez no me siento tan bien comprendido. ¿Listo? Muy bien, entonces, esta es nuestra primera parte. Por favor, saca esas 3 palabras que te incapacitan, que no te permiten, que sacan tal vez lo peor de nosotros, ¿cierto? Y reemplacémoslas por esas palabras capacitadoras. Hazlo ya, saca papel y lápiz y escribe esas palabras viejas que van a ser incapacitadoras para ti, reemplázalas por esa nueva palabra que te capacite, que te llene de poder y que te haga generar un proceso lingüístico completamente diferente cada vez que la uses. Recuerda que todos los procesos
parten también de la emoción que nosotros le estamos poniendo, ¿verdad? Entonces que esa palabra capacitadora sea completamente reactiva y positiva. Hoy estamos agradeciendo a Walter Córdoba que está con nosotros. Bienvenido, Walter. Y entonces, segunda parte de este entrenamiento del día de hoy. Y vamos a hablar de esos diálogos internos, aparte de que pueden llegar a ser estas palabras que me repito regularmente, que a veces lo hago tan inconscientemente, pero que tienen un poder emocional en mí, ¿cierto? Que me limitan. También existen las preguntas adecuadas o las preguntas que yo me hago al respecto de cualquier situación. Estamos acostumbrados a vivir a medida de la reacción, ¿cierto? Estamos acostumbrados a vivir nuestros procesos reaccionando, ¿cierto? Que digamos que olvidamos hacernos las preguntas adecuadas que nos posibiliten llegar a la acción. Hay unas preguntas que finalmente me van a incapacitar, no me van a permitir potencializarme. Hay unas preguntas que no van a generar esa expansión que yo necesito, sino que finalmente me van a generar una emoción contraria y me van a hacer retraerme, dilatar los procesos. Entonces, ¿cuáles son las palabras? Nosotros tenemos una situación, ¿cierto? Tenemos como situaciones, yo le digo a las personas con las que yo me reúno en capacitaciones, en entrenamientos, yo soy una persona como cualquier otra que tiene cualquier situación X, que a veces le falta plata, que quiere vivir anhelando cosas mejores, que tiene deudas como todos, o sea, una persona cualquiera, ¿cierto? Pero todo depende como yo también vea la vida, ¿cierto? Entonces, si se me presenta una situación terrible, algo de salud, de mi familia, de mis hijos, de mi trabajo, una situación que yo no quiero vivir, una situación harta, aburrida, en fin, ¿cierto? Una situación que es un reto, ¿cierto? Que es un problema, como lo vemos regularmente, como yo les digo, para mí son retos, ¿cierto? Se me presentó situación o reto. Entonces, cuando yo veo eso o cuando me pasa esa situación regularmente, lo que yo escucho que sucede es: Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué me castigas con esto, verdad? ¿Qué he hecho yo para merecer esta situación? Y uno diría, bueno, pues sí, tiene absolutamente toda la razón, una madre que tiene a un hijo enfermo de cáncer, ¿verdad? Por supuesto. Pero como les digo, es la configuración de lo que yo me pregunto y cómo yo veo las cosas, ¿cierto? O que estoy pagando. Cuando yo me hago estas preguntas, lo único que yo estoy generando en mí es entrar en un estado de victimismo. Absolutamente nada más, ¿cierto? Empezando por ahí. Y dos, cuando yo no veo o para mí esas preguntas son solamente pensando en por qué a mí, ¿cierto? Sino no tal vez viendo, hey, yo cómo puedo avanzar y cómo puedo evolucionar a partir de aquí. Entonces, me hago preguntas, ¿cierto? Que finalmente lo que me van a hacer es limitarme. Absolutamente nada más. Una pregunta como, ¿por qué me has hecho esto, hijo mío o hija mía? ¿Cierto? Si yo he permitido muchas cosas, por ejemplo. O ¿por qué me haces esto, Dios, si yo soy buena cristiana? No sé, ¿cierto? En vez de utilizar ese tipo, pues digamos que de proceso que no ayuda, que ayuda a victimizar y adicionalmente limita, ¿sí? Porque me duele, ¿cierto? Y siento que las cosas van muy en contra mía y es completamente válido. Sin embargo, este es el momento de tomar decisiones hasta frente a las situaciones que se nos presentan en el día a día, porque como digo, todos tenemos muchas situaciones. Hay otras personas que están sufriendo cosas peores que nosotros y no lo dimensionamos. Entonces, ¿qué preguntas me estoy haciendo? Por ejemplo, ¿qué tiene para enseñarme esta situación? Si yo no comprendo la enseñanza, si yo no comprendo ese aprendizaje de la situación que estoy viviendo, ¿cierto? Que puede ser, Dios, pero todo está en mi contra, ¿qué más tengo que aprender? Tenemos que aprender, ¿cierto? Porque hasta que no aprendemos, no evolucionamos ese proceso, ¿cierto? Y ya no nos convertimos en personas aprendidas, sino que intentan sobrevivir regularmente bajo los mismos errores.
Entonces, preguntas que yo me puedo hacer muy válidas en diferentes situaciones, por ejemplo, en situaciones de escasez, ¿cómo? ¿Qué no está permitiendo la abundancia en mí? Entonces, Diosito, ¿por qué no tengo plata? Es completamente diferente. En vez de pedir a un tercero, ok, ¿qué puede estar generando ese proceso de escasez en mí? ¿Qué puede estarme generando momentos escasos, ¿cierto? En mi vida. Dicen que cuando nosotros lo reflejamos, bueno, yo estoy completamente segura, que cuando reflejamos cosas es porque hay internos de nosotros que tienen huecos, ¿verdad? Entonces, si yo vivo momentos de escasez, ¿qué tanto yo me estoy quitando ciertas situaciones? Nosotros vivimos en un momento espejo, somos espejo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tanto yo me estoy quitando? A veces, no, es que a veces a mí siempre me tumban y siempre me roban y me roban hasta los vueltos del pan, o sea, todo eso, ¿cierto? ¿Qué tanto me estoy quitando yo, verdad? O por qué estoy tan escasa en mi entorno, ¿cierto? ¿Por qué no y vibro procesos de abundancia, sino de escasez? ¿Qué me está haciendo falta, ¿cierto? ¿Qué me es escaso en mí? Es muy importante identificar ese tipo de cosas. Por ejemplo, si tenemos una situación laboral, en vez de ay, mi jefe, porque no entiende que tal cosa, o porque nadie me comprende, o porque sino decir, ok, ¿cómo yo puedo darle la vuelta a esta situación para llevarlo a mi beneficio? ¿Qué me falta por estructurar? ¿Qué me falta por aprender? Por ejemplo, si tengo un proyecto, ¿cómo puedo mejorar las cosas para obtener los resultados? Identifico los huecos. Cuando yo me hago preguntas completamente importantes y de valor, las respuestas van a ser importantes y de valor. Cuando yo le pregunto al universo, al cielo, por qué es tan malévolo conmigo, ¿cierto? Son preguntas que, claro, por supuesto, tienen una colación emocional muy fuerte. Yo no quito eso. Pero es mejor preguntarle al universo qué alternativa puedo llegar a tener que vivir en el dolor de victimizarme porque las cosas no avanzan como yo quisiera que avanzaran. Bueno, ¿cómo les parecieron estos temas del día de hoy? Para mí es importantísimo que trabajen ustedes estas preguntas todos los días. ¿Qué preguntas están haciendo? ¿Cuál es la reflexión a partir de las situaciones que viven? ¿Cómo viven esas situaciones después de que tienen una situación que no les parece tan chévere? ¿Cómo se responden a sí mismos las preguntas, ¿cierto? De qué ha pasado, qué está pasando conmigo cuando eso no es necesario respondérselos. ¿Y cuáles son esas palabras que regularmente puedo estar utilizando que me imposibilitan? En mi caso es qué angustia, y generé procesos internos de angustia que yo nunca había vivido. Yo no, pues digamos que intento ser una persona muy, muy, muy tranquila y la angustia es hace parte poco de mi vida y no la tengo, pero en algún momento me pareció que se le escuchó muy chica a una persona que dijera angustiante y dijo exactamente lo mismo y me lo quedé. Entonces, ojo también con lo que escuchas y repites. Bueno, cerrando este día de hoy maravilloso con el que me encuentro nuevamente con ustedes, siendo hoy 15 de enero. Muchas cosas quisiera pues digamos que compartir con ustedes. Sé que el tiempo es poco escaso, pero pues sobre todo agradecerles la posibilidad de, así como se los dije en el intro de este programa, estar conmigo durante este año desde el proceso de la cumbre. Muchísimas gracias. Ustedes son y hacen posible este programa, que es una posibilidad de encontrarnos cada 8 días para hablar de temas increíblemente valiosos que lo único que buscan es tu bienestar, que generes procesos de desarrollo funcionales y exitosos para ti. Es importante también que sepas que este es la última tarde de PNL del 2019. Ya nos veremos el próximo 18 de enero.
con muchísimas sorpresas para este grupo, no los voy a olvidar, nos veremos en el 2020, van a ser unos recargas de energía y adicionalmente estudio que me van a posibilitar trabajar con ustedes procesos muchísimo más efectivos. Entonces nos vemos a mediados de enero. Gracias igualmente por todos los mensajes que recibo, las palabras de cada sesión, ¿cierto? Sus views, porque aparte de ser, digamos que la posibilidad de encontrarnos ustedes y yo, también están diciendo y dando un voto de confianza hacia mis contenidos y hacia mi proceso y supremamente agradecida por ello. Adicionalmente a desearles una hermosísima Navidad y un excelente 2020, estoy completamente segura que para todos, del poder de un buen coach, del poder del positivismo, con el poder adelante de la buena comunicación y el comunicarnos mejor, será un 2020 lleno de alegrías, de desarrollos, de procesos maravillosos que tanto ustedes como yo estamos completamente deseosos y bendecidos de recibir. Ha sido un placer, como siempre, reunirme hoy en Tardes de PNL con ustedes. Me encantó saludarlos. Feliz Navidad, un hermoso año nuevo. Y bueno, estamos en contacto. Nos vemos el 18 de enero del 2020. Un abrazo fuerte a cada uno. Muchas gracias y hacer los ejercicios. Gracias. Chao, chao.